Vamos a trabajar con la lista, que es otro conjunto de herramientas. Vamos a agregar a la lista, a esto, otra tabla, ¿sí? Una tabla como la que utilizamos ahora. ¿Okay? Esta tabla la vamos a poner por acá. ¿Okay? Vamos a agregar una lista. Es diferente al combo. Este es el combo. ¿Ok? Ahí se observa. Este es el spinner, que ya también vimos cómo funcionaba el spinner. Y esta es la lista. ¿Ok? La lista, los ítems se ven todos, o la mayoría. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con la lista? Vamos a agregar en Properties, ¿sí? Podemos observar el modelo de la lista, ¿sí? Y los ítems que tenemos. Vamos a agregarle a los ítems que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a agregarle 15 valores. ¿Ok? Cuando la lista no cabe, entonces le agrega la barra ella solita para poderlo bajar y subir. Vamos a crear también otro spinner y vamos a utilizar estas herramientas. ¿Ok? Igual que hemos hecho con los otros videos, vamos a hacer una pausa para arreglar la posición y la forma y ya regresamos entonces a trabajar. Ok, ya hicimos toda la parte del diseño, le agregamos los botones, le agregamos los textos, ¿sí? Esto es importante que lo vamos a hacer cada vez que vamos a hacer un ejemplo para no estar grabando en video eso. Otra cosa que vamos a utilizar es agregar, ¿sí? Una clase, ¿sí? Una clase de Java. ¿Para qué vamos a agregar una clase de Java? A esta clase la vamos a llamar manejo vector. Como nosotros estamos trabajando el vector desde diferentes botones, ¿sí? Yo no puedo crear el vector cada vez que voy a utilizar el botón, porque no sería global. Entonces, voy a crearlo en una clase para que cada vez que maneje uno de los botones hago acceso a esa clase. ¿Ok? Entonces, en ese manejo vector, lo que vamos a hacer es crear un vector de tipo, vamos a crear un contador y un i. Vamos a crear un entero valores que va a ser nuestro vector y ese vector va a ser un vector nuevo de enteros de 10 posiciones. Aparte vamos a crear un vector de string que vamos a llamar valores t. Este vector de string es creado ¿por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a hacer el trabajo sobre cualquier elemento del formulario, eso se maneja en texto. Entonces lo que vamos a convertir es manejar una conversión directa de aquí a acá. Por ahora vamos a dejar esto aquí programado y vamos a ir a nuestro formulario para ir viendo un poco cómo lo vamos a manejar. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es que cada vez que yo selecciono un valor de acá, de la lista, me va a dar el valor aquí. Existe un evento que se llama el evento de seleccionar. Ese evento de seleccionar está en list selection, valor, el cambio de valor. Cada vez que hay un cambio de valor, toma el dato. ¿Qué vamos a hacer en este cambio de valor? Entonces vamos a poner programación del evento del cambio de valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a ver cómo se llama nuestro combo de datos aquí. ¿Cómo fue que le cambié la variable? Se llama número. Entonces, como se llama número, en esa posición, en número punto, ¿sí? Voy a poner set el valor de ese, ¿qué va a ser? Lo que está en la list, en el dato del X,
get, me gusta que salga punto, get selected value, o el valor seleccionado en la lista me lo va a mostrar en el dato de número. ¿Listo? Entonces pongo aquí, se va a ver acá, cambio acá, se va a ver inmediatamente aquí. No tengo que darle nada para que lo tome, ¿sí? Eso es importante, ¿ok? Vamos a programar ahora este botón que es el de tomar datos. Vamos a cambiarle la variable, J, botón, tomar datos, ¿sí? Cuando le doy clic a ese botón, vamos a programar el tomar datos. Botón de tomar los datos. Aquí vamos a trabajar un poco más interesante. Vamos a utilizar una variable doble, otra variable, dos variables tipo doble, entero, una variable de envío que va a ser entera y una variable índice del vector que también va a ser entera, el índice, la posición, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar en mi variable a, ¿sí? Doble punto parse. ¿Se acuerdan que hacía esto? Me convierte en número lo que está colocado en J número, que fue el número que acabamos de seleccionar de la lista de números. Me va a traer el texto que está en esa, ¿sí? Lo va a convertir en número. Una vez lo tengamos en número, es doble, vamos a guardarlo en nuestro vector, ¿sí? En nuestra variable de envío, que va a ser del tipo entero, porque el vector es del tipo entero. Si fuera un vector doble no tendríamos que hacer esta opción, pero vamos a guardar la parte entera de A. Ya guardamos entonces la parte entera de A, que es lo mismo que nosotros tenemos en el vector, ¿ok? Ahora, vamos a guardar, ¿sí? Vamos a crear un vector, aquí también un vector de string, valores. Es diferente al de la clase, porque en el de la clase hay que trabajarlo diferente. Acá lo vamos a crear, ¿sí? En este, para poder visualizarlo temporalmente, porque lo importante es eso, que lo podamos visualizar, porque en el formulario recordemos que todo es string, ¿ok? Vamos ahora a manejar un valor temporal, ¿ok? Nosotros necesitamos manejar en ocasiones valores temporales que no se muestran, ¿ok? Esos valores temporales, ¿sí? Debemos manejarlos en el formulario. Bueno, vamos a hacer otra cosa primero. Vamos a declarar un método dentro de nuestra clase, ¿sí? Ese método dentro de nuestra clase lo vamos a llamar public void, ¿sí? Ese método va a ser de que no retorna valor, pero sí me va a recibir valor. ¿Qué valor me va a recibir? ¿Sí? Me va a recibir uno que le vamos a llamar el dato que me va a recibir, ¿sí? Ese vamos a llamarlo entero dato, y el otro va a ser entero índice, ¿ok? Es decir, me va a dar el valor del índice y del dato que va a recibir. Lo que vamos a hacer en ese método es valores en la posición de índice va a ser igual a dato. Es decir, el dato lo que vamos es a manejar. Vamos a mandarlo. No le puse nombre aquí. Se llama asigna valor.
¿sí? Nuestra función asigna valor, nuestro método asigna valor va a ser llamado desde el formulario. Entonces, una vez yo tenga el dato ya convertido en valor, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignarlo. Entonces digo x punto, pero ¿por qué no me sale? Ah, claro. Nuestra clase no está generado el objeto clase, ¿sí? No está generado dentro de nuestro programa, nuestro objeto de esa clase. Cuando nosotros queremos llamar al método que creamos el manejo de vector para asignar el valor tenemos el objeto, pero el objeto no está creado. Entonces, ¿dónde vamos a crear el objeto? Vamos a crearlo de tal manera de que sea global, ¿ok? Es decir, no esté en ninguna de los eventos. Entonces, vamos a crear nuestro objeto tipo manejo vector, que es la clase que creamos, ¿sí? Nuestro objeto X, vamos a llamarlo X, va a ser igual, ¿sí? A new manejo vector. ¿Sí? Entonces creamos una, claro que nuestro objeto X del tipo manejo vector. Entonces ahí ya vamos a poder entonces llamar a nuestro método de ese objeto, que es asigna valor, ¿sí? Nuestro método asigna valor le va a dar el valor envío, que es entero, ¿sí? Y el índice. Ah, pero el índice no lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos decodificado todavía, ¿ok? Entonces, acá índice B no ha sido inicializado. Entonces, ese es el problema que nos está saliendo. ¿Por qué? Porque el índice, ¿de dónde dijimos que lo íbamos a tomar? De la posición, ¿ok? Entonces, no hemos obtenido el valor de la posición, ¿ok? Para tener el valor de la posición, ¿sí? Vamos a crear un valor temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que convertirlo, este string, a dato y mostrarlo, que fue lo que hicimos con este, pero este lo visualizamos. Entonces, ese valor temporal lo vamos a crear, ¿sí? Este que tenemos por aquí, pero van a decir, pero entonces se va a ver. No, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Normalmente se usa este tipo de artificios para poder trabajar. Entonces, J temporal, ella la vamos a crear inhabilitada, es decir, no me la va a poder dejar escribir el usuario, pero se preguntarán entonces, pero la vamos a ver, ¿sí? Eso es algo que normalmente pasa, pero cuando nosotros vemos los formularios, los valores temporales no lo vemos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la lista, aquí se ve, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se vea? En nuestra primera parte, pero no funciona. En nuestra primera parte, ¿sí? Que es el constructor de todo el formulario, aquí donde está lo principal, ¿ok? Lo que vamos a hacer es utilizar un elemento que nos va a permitir esconderlo. Entonces, a J temporal, cuando arranque el formulario, le va a poner en la característica set visible, ¿sí? En la característica visible le vamos a poner false, ¿sí? Es decir, no se va a ver, va a ser invisible. Nosotros podemos jugar con esto, por ejemplo, con un combo, con un radio button, se selecciona, deja visible, no se selecciona, no deja visible. Ténganlo ahí pendiente para la tarea que vamos a trabajar con esta característica set visible. Vamos a ver cómo funciona. Me sigue dando de todas maneras el error porque no está terminada la parte del formulario que habíamos dicho, pero miren que ya no vemos el temporal por ningún lado, ¿ok? Entonces, el temporal va a ser un elemento que nos va a permitir trabajar un poco con los índices, ¿ok? Para poder convertir el índice.
¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? J temporal punto set value, ¿sí? El valor del temporal, ¿sí? Lo vamos a poner lo que está en el J. Veamos cómo se llama. Él se llama spinner, ¿cierto? Le colocamos, ¿cómo le colocamos la variable? Spinner 2, ¿sí? Dejémosla igual, no es problema. J spinner 2 punto, lo que está en el spinner 2, ¿sí? Toma el valor del spinner 2 y lo guarda en ese valor temporal, ¿ok? ¿Qué hacíamos con el valor temporal en la parte anterior? La convertíamos en dato, ¿sí? Entonces, dato A va a ser igual a doble, porque es que está en texto, ¿ok? Doble punto, parse doble, ¿sí? Y acá le vamos a colocar, ¿sí? Lo que está en J temporal punto get text. Es jugar un poco con pasar los datos de un lado al otro, y mi índice B va a ser igual a la parte entera. Si fueran datos dobles fuera otra cosa, pero como son enteros, ahí es donde vamos a tener el inconveniente. Entonces, lo que está en el dato lo guarda y ese es el índice de nuestro vector. Entonces, le mandamos el dato y el índice y guardamos en el vector, ¿ok? Vamos a ver cómo se ve esto. Hasta ahora cómo funciona. Tenemos la lista. Le doy un valor. Toma el dato. No me da ningún error, que es lo que generalmente ocurre. Toma el dato, pero no lo hemos visto en la lista, que es lo que queremos, ¿ok? En la posición 0, toma el dato. 7 en la posición 1, toma el dato, pero no lo vemos en la lista, ¿ok? Vamos a ver cómo resolvemos esto de mirarlo en la lista. Para poder agregarlo a la lista, nosotros debemos, como en el caso anterior que manejamos la lista con un string, ¿sí? Para definir el encabezado, según el modelo, le voy a poner encabezado, ¿sí? Encabezado, que es un vector, pero es solamente, va a ser de una sola posición. Ese datos va a ser el datos del vector, ¿sí? Ese va a ser mi string de encabezado, pero nosotros hicimos anteriormente fue crear el objeto de tabla, ¿sí? Ese objeto de tabla, ¿sí? Lo creamos en esta parte del formulario. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a crear otro objeto de otra tabla, ¿sí? Vamos a llamarlo tabla. En este caso, vamos a ver que no coincida con nuestro dato anterior. Vamos a llamarle tabla vector, ¿ok? Nuestra tabla vector va a ser new default tabla model, ¿ok? Ahora, vamos a hacer lo mismo acá. Tabla vector punto. Vamos a copiar lo mismo y le cambiamos los datos para que no nos demoremos tanto. ¿Ok? Vamos a copiar lo mismo, pero ya no se va a llamar tabla, sino tabla vector, ¿sí? Y no va a ser tener el título, sino encabezado, ¿sí? Y jtabla 1 es set model tabla, ¿sí? Pero nuestra tabla ya no se llama tabla 1. ¿Cómo se llama? Contenido, changue variable, se llama tabla 2. ¿Okay? Jtabla 2 va a ser del tipo modelo tabla vector. ¿Ok? Tabla 1 que es no es el título, sino es el tipo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder observar o agregar esa lista a nuestra tabla vector? Vamos a decirle tabla vector, que fue nuestro objeto, punto add row, ¿sí? Vamos a agregarle valores t, ¿ok? Si nosotros hacemos esto y corremos nuestro programa, es lo mismo que hicimos con el anterior, declaramos el objeto y lo manejamos. 3 en la posición 0, toma valor, posición 1, toma valor, posición 5, toma valor. No se observa, no se ve. Vamos a ver por qué no se está viendo. ¿Ok? Este es tabla 2. Creo que sí debe ser aquí tabla 2. J tabla 2. Punto. Set model. La. Ahora sí. Entonces ahorita sí me debe funcionar porque no estaba asignada al objeto que era. Sí. Tomar el dato, 2, tomar el dato. Me está guardando la posición 6, tomar el dato. 3, tomar el dato. 1, tomar el dato. Entonces ahí lo vamos guardando. Pero no sabemos si lo está guardando realmente en el vector, lo está guardando en la tabla, pero no sabemos si en el vector, porque hicimos 2 veces poner en la posición 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a programar esta parte, ¿sí? Que nos va a permitir ver si está o no en el vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer, ¿sí? El buscar dato. Vamos a trabajar con este evento de buscar dato del vector. ¿Ok? Nuestro evento de buscar dato del vector, ay, no le cambié el nombre, entonces me parece aquí, pero bueno, vamos a ponerle aquí programación de buscar dato del vector. ¿Ok? Para programar eso vamos a colocar entero valor del vector, es decir, vamos a tener un número que me va a retornar y el índice B. ¿Tenemos problema por el nombre de variable? No, no tenemos problema. Doble dato A, es un dato que me va a trabajar y vamos a utilizar el temporal nuevamente. Vamos a colocar. Si nosotros observamos la posición, este es un spinner, ¿sí? Vamos a ver, vamos a observar cuál es el nombre de la variable de mi spinner, 3, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Vamos a colocar lo mismo en el J temporal, ¿sí? Vamos en el índice, va a copiar lo mismo que estaba allá arriba, J temporal spinner 3, ¿sí? Va a ser nuestro índice, ¿ok? Ahora, el índice es el elemento que vamos a enviar, ¿sí? Y vamos a recibirlo. ¿Cómo? En un método del dato vector, ¿sí? Como ya tenemos en nuestra clase un método que me guarda, vamos a crear un método que me retorna un valor. Ese valor va a ser entero, el dato que me va a retornar. Y ese dato que me va a retornar lo vamos a leer según el tipo de datos que nosotros, o sea, el índice que nosotros tenemos. Entonces, dato
vector y le mandamos entero índice, ¿sí? Nuestro método va a retornar un valor, ¿sí? ¿Y cuál va a retornar? Return el valor de vector de valores, el valor de valores que está en el valor de índice, ¿sí? Entonces me retorna el valor que me está indicando el índice, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener? O sea, hasta ahí no está llamado, ¿sí? Tenemos que llamarlo. Vamos a llamarlo entonces con nuestra, haciendo acceso al objeto, ¿ok? Valor, habíamos dicho, valor vector es igual, ¿sí? A X punto, que es nuestro objeto, el método datos vector, y le vamos a mandar el índice. Entonces lo que me devuelve es el dato del vector, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo vamos a mostrar? Vamos a mostrarlo en este elemento. Ese lo vamos a llamar, para que ese campo lo vamos a llamar. ¿Ven que usamos el mismo temporal para los dos? ¿Sí? Lo vamos a llamar dato del vector, ¿ok? Ese dato del vector, vamos acá y decimos, oh, me perdí, siempre queda arriba, ¿sí? Ese dato que vamos a poner es J, dato del vector, ¿sí? Punto set value, ¿sí? ¿El valor de quién? De valor vector, ¿ok? Si nosotros hacemos esto y vemos el programa, la lista, en el 1 en la posición 0, en la posición 2 vamos a poner un 7, en la posición 3, en la tercera 2 vamos a poner un 4, ¿sí? Ahora vamos a ver, en la posición 0 leemos el dato, está el 1, en la posición 1 leemos el 7, en la posición 2 leemos el 6, en la posición 4 leemos el 4, en la 4 no tenemos nada, ¿ok? Nos falta por último trabajar con borrar el vector. El icono de borrar el vector es muy fácil en esta acción, ¿sí? Borrar el vector. Vamos a utilizar otro método de nuestra clase. Ese método de nuestra clase va a ser void, ¿sí? A ese lo vamos a llamar limpiar el vector, ¿sí? Ese va a ser muy sencillo porque lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho desde programación. Vamos a llamarlo borrar vector. ¿Y qué vamos a hacer en este? ¿Sí? Vamos a hacer un for. Me toca declarar entero y for y igual 0 y menor que 10 y más que vamos a escribir ahí valores en el vector, en la posición y le va a poner un 0, ¿ok? Es que ya está aquí global, entonces no la necesito, ¿ok? Se llama borrar vectores, ¿ok? Entonces aquí vamos a llamar a nuestro X punto, ¿sí? Porque es nuestro objeto, el método borrar vector y ya. Entonces, si nosotros corremos nuestro programa, esto ya sería lo último de nuestro programa. Vamos a lista, le damos 1, en la posición 1, le damos 7, en la posición 2, 4, en la posición
de 3, la posición 0 leo el valor 1, en la 1 leo el vector 7, en la 2 leo el 4 y en la 3 leo el 2. Si le digo borrar el vector y busco la posición 0, va a leer el 0, el 1 va a leer 0, borro todo el vector. ¿Ok? Por eso nosotros podemos manejar el vector desde los formularios. Con esto terminamos la clase. Vamos a dar una tarea, vamos a dar una actividad para que la vayan realizando. ¿Ok?